Bien, buenas tardes. Gracias a todos y a todas. Yo sé que después de almuerzo es un poquito difícil, complicado, pero los invito. Además es que este tema de las reformas y el Congreso y el Legislativo nos genera muchas pasiones y probablemente nos van a despertar todas esas pasiones. Los invito de entrada, apenas me dijeron que iba a moderar este panel, dije, a ver, todos los días los vemos desde el Congreso de la República teniendo unas discusiones desde cada una de sus áreas, con distintas posturas y demás. Los oímos en la W, los oímos en Caracol Radio, en las distintas plataformas y demás, generando unas discusiones importantes para el país. Pero hoy quisiera que, al margen de las opiniones divididas que tienen ustedes, me gustaría que tal vez reflexionáramos en estos 3 minutos. Vamos a tener 3 minutos de reflexión de cada uno. Primero, los consensos a los que podríamos llegar para las reformas, ¿sí? Para la salud, para la educación, la reforma laboral, la reforma política. Consensos. Quiero hablar de consensos y quiero que reflexionemos también qué les parece, qué opinan también de algunas decisiones que se están tomando desde el gobierno nacional, que se han pasado por vía decreto y que no han pasado por el legislativo. Entonces quisiera que cada uno hiciera esa reflexión primero y ya después nos vamos adentrando en cada una de las temáticas. Así que, presidente, lo invito a empezar, por favor. 3 minutos. Ahí tiene su eso. Gracias, María Camila. Agradeciendo la invitación, Prisa Media, Caracol, Gustavo Serpa, doctor Carrillo, en fin, todo el equipo directivo, todos los asistentes y, por supuesto, mis compañeros de panel, Jaime, Raúl, Miguel, María José, Katy. Unas reflexiones iniciales, María Camila. Primero, hemos expresado de manera clara que el Congreso es el camino. El Congreso es el escenario de la discusión, de los consensos o disensos, de mirar los disensos y mirar dónde podemos lograr consensos donde se pueda. Es que el Congreso de Colombia se eligió con 22.600.000 votos. Esos son 500 veces la Plaza de Bolívar llena. De manera que este es uno de los 3 poderes públicos absolutamente independiente que ha dicho que no notariza reformas, pero que está dispuesto a la discusión. Hoy tenemos varias sobre la mesa. Nos parece, y lo dije en un foro de ayer y tengo que repetirlo, de la Corte Suprema, que en el tema de la reforma laboral, cuando uno encuentra que según Fedesarrollo y el Banco de la República, 2 entidades respetables, no solamente no se genera empleo, sino que se destruye, dijimos, en esa medida no podemos estar del lado de la reforma. Pero hay un proyecto del Partido Conservador que va en la dirección, y que por supuesto no voy a explicar aquí, de generación de empleo, y ojalá se pudiera discutir, porque estamos en un momento de 0,6% de crecimiento de la economía, de crecimientos negativos de varios sectores, de que se incrementa la tasa de desempleo que llegó casi a bordear el 10%, 9.7 exactamente, que la informalidad es 55%, 12 millones de colombianos. De manera que queremos una reforma laboral que genere empleo y que nos ayude a solucionar el problema de informalidad. Hay una reforma tributaria que por eso no se aprobó el presupuesto, porque no podían decirle al Congreso de Colombia que notarizara una reforma tributaria inserta dentro del presupuesto general de la Nación, que tiene unos puntos que no tienen discusión, pero tienen otros que pueden tender nubarrones, incertidumbres en la economía. En conclusión,
El Congreso es el camino, es el Congreso de la discusión, es el escenario de la discusión, de búsqueda de consensos, pero no puede ser notario de ninguna iniciativa gubernamental que ahí no se discuta. Muchas gracias, María Camila. Gracias, presidente. Presidente de la Cámara. Bueno, muy buenas tardes a todas y todos. Primero, pues, felicitar este espacio, creo que ha sido un éxito y de verdad a los organizadores agradecer por la invitación a quien les habla. Además, yo soy hijo de esta tierra, como bien lo recordó el gobernador Amaya. Hacía 40 años no había un presidente de la Cámara que fuera acá de la Tierra de la Libertad, y para mí, en lo personal, es muy grato poderlo recibir y darle la bienvenida. Espero que disfruten Boyacá. Los 123 municipios de mi tierrita son muy hermosos, como Villa de Leyva y otros incluso más bonitos. ¿Qué digo? No, yo creo que el Congreso, comparto la posición del presidente del Senado, creo que es el escenario para discutir, pero no es el único escenario. Yo quiero reconocerle al presidente Gustavo Petro, al ministro del Interior, al gobierno en general, que se ha dado la pela por poner en la agenda nacional unas discusiones necesarias, pertinentes, que el país ha venido aplazando y que creo que es fundamental, independientemente de qué tanto avancen las reformas, discutirlas, construir consensos, dialogar, porque realmente vivimos en un país en donde hay mucho por hacer, y creo que el debate, un debate tranquilo, un debate buscando consensos, pensando en lo que nos une y no en lo que nos separa, le hace muy bien a la democracia. Creo que la Cámara ha dado un buen ejemplo de eso, ha venido construyendo escenarios digamos, de construcción, de poder aportarle al país, y una cosa han sido los proyectos del gobierno cuando se radican, y a medida que se da el debate se van haciendo modificaciones que enriquecen la discusión desde todas las orillas políticas. Yo creo que es imperfecto, obviamente, hay muchas cosas por mejorar, pero yo creo que ese ejemplo que ha dado la Cámara es muy importante. Ahora, de nada sirve si el doctor Efraín y los senadores no se toman un cafecito más seguido con el ministro, con los ministros y con el presidente, porque perderíamos el tiempo construyendo consensos en la Cámara si en el Senado esos mismos consensos no se dan. Hablábamos en el almuerzo con el presidente del Congreso, el Senado ha dado muestras de que es capaz y tiene toda la voluntad de construir consensos, y yo creo que el gobierno y con el ministro Cristo, bajo la batuta en ese esfuerzo que le reconozco, insisto, hay una gran posibilidad de avanzar en esa idea. Vamos a ver qué pasa en estos meses que quedan, y en la conversación pues iremos reflexionando sobre lo que viene. Gracias, senadora María José Pizarro, del Pacto Histórico. Bueno, muy buenas tardes, muy feliz de estar nuevamente entre ustedes, y además muy contenta porque cada vez hay más caras amigas entre ustedes, cada vez nos vamos conociendo más, así que muchísimas gracias, Alejandro, por la invitación a compartir con ustedes. Lo primero, creo yo, el primer consenso al que deberíamos llegar es que afuera hay un país nacional, millones de personas que realmente están esperando soluciones a problemas históricos, que existe una nación empobrecida, que existe una nación que ha atravesado, voy a decir yo, por caudales de violencia históricos, que la violencia también va cambiando y que por lo tanto en el Congreso de la República, ese que es el escenario del debate, de los consensos, pero también de presentar nuestras diferencias de manera argumentada, ojalá cada vez más serena, más tranquila y con mayor profundidad, pues logremos efectivamente llegar a esos consensos. Yo creo que nosotros como proyecto político hemos llevado nuestras propuestas al Congreso de la República. Sabemos que cuando presentamos nuestras propuestas en el trámite y en el debate no van a salir exactamente igual a como las presentamos. Evidentemente la discusión, el debate va cambiando, va modulando la propuesta que lleva inicialmente el gobierno, y así debe ser, y así ha sucedido, eso también tenemos que tenerlo claro. Y yo
creo que hoy el Congreso de la República es un espacio mucho más democrático del que habíamos tenido en el pasado. Antes, nosotros que estábamos en la oposición éramos una oposición marginal, podríamos decirlo, y mientras tanto habían toda una serie de bancadas mayoritarias y por lo tanto, digamos, es ahí cuando se acuña el término de la aplanadora. Pues bien, hoy nadie realmente tiene una aplanadora. Hoy hay una composición mucho más democrática de las fuerzas. Nadie tiene la mayoría absoluta. Nadie puede imponer su pensamiento por encima de los otros. Y tenemos que llegar a eso, al necesario debate, a que cada uno presente sus argumentos, dirima las diferencias y logremos sacar adelante eso que el país nacional todavía está esperando. Y eso es responsabilidad absolutamente de todos. Y lo segundo es que ya hemos logrado cosas por consenso. Y no podemos olvidar que ya hemos trabajado en el consenso. Por ejemplo, la mesada 14 de la fuerza pública, la democratización al interior de la fuerza pública en el régimen de ascensos. Hemos llegado a un acuerdo alrededor de la necesidad de una educación superior gratuita, que fue la ley de gratuidad en la educación superior, de erradicar la violencia política contra las mujeres. Tuvimos un plan nacional de desarrollo, sacamos adelante la primera reforma tributaria, digamos, progresiva que se ha discutido, y estas y otras iniciativas. Así que sí hemos logrado consensos. La reforma pensional también fue fruto del consenso. Gracias a las distintas bancadas logramos construir un punto de vista en común. Así que esto que hemos avanzado, ojalá podamos fortalecerlo. No se trata de que el Congreso sea notario del Ejecutivo, se trata de que todos nosotros, desde nuestras distintas posturas, logremos sacar adelante y encontrar en esas discusiones, entregarle en esas discusiones resultados, soluciones a la gente que definitivamente afuera lo está esperando. Muchas gracias. Doña Katy Jubinao, por favor. Gracias, María Camila. Gracias al Grupo Prisa por este encuentro que año a año cada vez se torna más relevante para las discusiones del país. Me siento muy honrada de estar acá. Yo quisiera decir unas 3 o 4 cosas. La primera es, le tocó a Petro, pero qué alegría que el Congreso de Colombia por fin está actuando como un contrapeso. Muchas veces, y en los gobiernos anteriores, el gobierno actuó como un notario. Y cuando llegaba el gobierno, su único objetivo era armar la coalición, y durante los 4 años con esa coalición hacían y deshacían. Yo fui muy crítica del Congreso antes de llegar. Y puede ser ustedes podrían decir, qué mala suerte que le tocó a la izquierda. No, yo creo que es una muy buena cosa que quienes antes no entendían el Congreso para qué servía, más allá de tener unos señores que no los conocía nadie y que se ganaban unos altos salarios, hoy yo escucho a muchos jóvenes decir, oye, como que el Congreso sí hace algo, ¿no? Y es hacerle contrapeso al Ejecutivo, y es atajar goles, y es ayudar a que salgan cosas que le convienen al país, pero también frenar las que no. Eso yo realmente creo que es un saldo positivo que nos deja este gobierno y que nos deja este Congreso. Segundo, este es un Congreso ciertamente que tiene muchas caras nuevas. La Cámara de Representantes tuvo un 70% de renovación en este Congreso y yo me siento muy orgullosa de que muchas de las caras nuevas que llegamos desde el activismo, que éramos los jóvenes, que poquita gente nos tenía fe, hoy esas nuevas caras sean, por ejemplo, la bancada independiente. Aquí está mi colega Jennifer Pedraza, una excelente congresista, y varios congresistas van a hacer presencia aquí de los independientes, y dense cuenta quiénes son hoy los congresistas independientes. Muchos de nosotros llegamos por redes sociales. Eso es muy interesante porque llegar a través de las redes no quiere decir que vas a llegar con menos preparación o con menos formación. Quizás sí quiere decir que vas a ser muchísimo más independiente porque no dependiste de comprar votos para llegar, porque no dependiste de clientelismo para llegar, porque no estás atado a ciertas dinámicas de la política tradicional que te permiten actuar y hablar con absoluta independencia. Y dense cuenta, en la Cámara de Representantes, hablo por la Cámara, quiénes son los congresistas que le han hecho
control a Petro. Otra cosa que yo, y en esto sí creo que es un reconocimiento a la apuesta del pacto histórico por cómo compitió en 2022, el Congreso también es un lugar mucho más representativo. Nunca antes el Congreso de Colombia había tenido la diversidad que tiene hoy de sectores afros, de sectores indígenas, de liderazgos campesinos, de mujeres. Por primera vez tenemos el 30% del Congreso de Colombia mujeres. Cumplimos la cuota por fin. Cumplimos la cuota por fin. Y con mi colega María José vamos por la paridad ahora para que el 50% de los congresistas tengan que ser mujeres, no el 30%. Entonces yo sí creo que eso se le debe en parte a la apuesta que hizo el pacto histórico y ojalá se mantenga, porque el Congreso cada vez más tiene que ser esa plaza en donde están representados todos los intereses de la sociedad y es legítimo que así sea. Es legítimo que ahí estén representados los empresarios, los lecheros, los agricultores, las madres cabeza de hogar, los habitantes de calle, los indígenas. Y creo que este Congreso es el primero en mostrar esta diversidad y cerraría simplemente diciendo lo siguiente. Yo creo que este Congreso, a pesar de todos sus problemas, a pesar de la falta de confianza de la que gozamos ante la ciudadanía, se está dando la pela por dar unos debates estructurales, muy estructurales, reforma a la salud. Creo que el Congreso hizo una excelente labor en la reforma a la salud. Y la Comisión Séptima, cuando la hundió, hizo una excelente labor, porque a mi juicio era una muy mala reforma. Y los senadores tuvieron la fuerza que no tuvo la Cámara para parar algo que muchos consideramos destruye el sistema de salud. La reforma pensional, pues ahí sí tengo que hacer una evaluación muy negativa porque en la Cámara nos la pupitrearon de la peor manera con el texto de Senado en una sola votación sin publicidad, pero aquí le hago un reconocimiento a nuestro actual presidente de la Cámara y es que el debate en el que estamos ahorita, que es el de reforma laboral, aún con algunas tensiones naturales de cualquier reforma, ha sido mucho más garantista, a mi juicio, que las otras dos reformas. Así que esperemos que así siga siendo. Y esperemos que el Congreso haga lo que tiene que hacer y ojalá en todos los gobiernos, no solamente porque este sea de izquierda, contribuir a lo que le funciona al país y parar lo que no. Gracias, senador Miguel. Gracias, María Camila. Un saludo especial para ti, para los congresistas y para todos ustedes. Gracias a Prisa por la invitación. Qué honor estar aquí con todos ustedes. Estamos hablando de consensos, entiendo, dentro del Congreso. Y creo que es fundamental pensar que los consensos no deberían estar en primer término sobre las reformas, deberían estar sobre los valores mínimos que como democracia debemos defender, que por más absurdo que suene, hoy están en riesgo. Y ese consenso debería ser defender la democracia y las instituciones, la propiedad privada, la libertad, la seguridad, es innegociable, y ni siquiera en eso hay consenso hoy en el gobierno o en el Congreso con las bancadas del gobierno. Lo segundo es que consenso, incluso nosotros desde la oposición hemos estado dispuestos a encontrar desde el primer momento. El problema es que uno se cansa de siempre estar al lado de la mesa donde no lo escuchan, donde no lo tienen en cuenta. Nosotros a cada crítica siempre la hemos acompañado con una propuesta. Dice el presidente de la Cámara, ojalá se sentaran a tomar tinto. Es que nosotros nos hemos sentado a tomar tinto varias veces desde el Centro Democrático, incluso en cabeza del presidente Uribe, y nada salen de esas reuniones porque vamos con un montón de propuestas, pero lo que le entra por un oído al presidente le sale por el otro. Aquí todos ya sabemos que Gustavo Petro no sabe escuchar. El ministro ha hecho aquí una propuesta de acuerdo nacional, que más adelante hablaré de eso. El ministro es bien reconocido porque dialoga, pero el que toma las decisiones es el presidente. Y el problema es que el presidente, el único consenso o acuerdo que le gusta es el acuerdo de adhesión. Pero además ha habido un problema, María Camila, y es que yo también celebro que se pongan sobre la mesa los temas que tenemos que discutir, porque problemas históricos en Colombia ha habido y espero se resuelven pronto. Pero lo que es cierto es que las reformas que nos han planteado son reformas, primero, que no resuelven el problema que diagnostican. Segundo, que tienen una altísima carga ideológica. Y tercero, son el resultado de una propuesta impuesta. Porque Gustavo Petro ganó las elecciones, pero eso no le da derecho a imponer su agenda. Tiene que construirla con quienes, y si no tiene mayoría, con quienes no piensan diferente.
Por eso ha sido muy difícil y también diría, aún así ha sacado muchos proyectos. Que no haya sacado esta última tanda de reformas no es que no haya sacado proyectos. Y por último, ojalá hubieran buscado hacer consensos antes de destruir el sistema de salud. Ojalá hubieran buscado consensos antes de ponerle la guillotina de la superintendencia a las cajas de compensación familiar. Ojalá hubieran buscado consensos antes de acabar Ecopetrol y el sector de hidrocarburos. Ojalá hubieran buscado consensos antes de acabar la minería y el carbón. Y lo que es evidente es que un discurso es el que tienen y otra cosa es lo que hacen. Nosotros desde la oposición hemos apostado a una oposición democrática y pacífica. Estamos en nuestro derecho a hacerlo. Y lo que estamos convencidos es que siempre vamos a estar abiertos al diálogo, pero cuando no conviene algo para Colombia, nosotros tenemos que estar del lado correcto de la historia. Gracias, senador. Y sabe que eso, aprovecho con esas palabras suyas para la primera pregunta. Ya tenemos 20 minuticos para conversar y dialogar acá de una manera un poco más dinámica. Usted acaba de hacer una crítica importante al gobierno nacional y a sus reformas. Y yo hoy le pregunto, ¿qué ha hecho bien el gobierno nacional en las reformas presentadas por el gobierno? Precisamente lo que acaba de decir María Camila, poner sobre la agenda unos temas que me parecen absolutamente coherentes con la situación del país. Ahora, es evidente que Colombia no es un país perfecto, pero también es injusto desconocer todos los avances que había. Gustavo Petro llegó a la presidencia con una narrativa muy dañina, incluso haciéndole daño al país, porque a mí no se me olvida el paro violento del 2021. Aquí está la vicepresidenta, más que lo vio en carne propia, y muchos de los que están aquí sentados. Y lo que es cierto es que, claro que ha habido problemas, tanto así que para nosotros el gran objetivo no es derrotar a Petro, el gran objetivo es solucionar los problemas. Y el tema central, hablando de consensos, es que cuando nos hablan de acuerdo nacional y de consensos desvían la atención, nos ponen a hablar sobre política y no sobre soluciones. Aquí deberíamos estar buscando cuál es el cómo, en el que probablemente estamos casi todos de acuerdo, pero el cómo es el que tendríamos que estar discutiendo. Entonces, dicho eso, yo reconozco y tomé la decisión de hacer política porque entiendo que hay que cambiar cosas, pero es muy torpe uno en la vida pensar que con el pretexto de mejorar lo que no funciona, uno destruye lo que sí sirve, y eso es lo que está haciendo este gobierno. Pero vuelvo y digo, reconozco que puso sobre la agenda temas claves. Por ejemplo, el pensional. A mí me encanta la discusión pensional, porque todos aquí coincidimos que las pensiones eran absolutamente insostenibles. El problema es que nos hicieron más daño en la nueva reforma a lo que teníamos. Segundo, claro que la salud tenía unos problemas históricos, pero decir que era el peor sistema del mundo, es que uno no puede debatir con alguien que sus premisas para plantear las soluciones son falsas. Gustavo Petro nos dijo a nosotros que el sistema de salud era el peor del mundo. Perdónenme, en el mundo entero reconocido el sistema de salud de Colombia, pago de bolsillo, por el costo del pago de bolsillo, por la cobertura, por la alianza mixta o la público-privada. Entonces, claro que había que discutir temas, pero no destruirlo. Lo mismo en el tema laboral, pero bueno, ahí tenemos una diferencia. Nosotros queremos flexibilizar el mercado laboral, ellos lo quieren quieren llevarnos a lo peor, a la rigidez absoluta, donde además vamos a tener unos litigios, bueno, etcétera, van a judicializar la situación laboral. Entonces, al final lo que te diría es, bienvenidos los temas, los vamos a discutir, pero también no pueden esperar que nos sometamos a lo que el gobierno quiere. Senadora María José Pizarro, sobre esto que acaba de decir el senador Uribe, desde el pacto, ¿qué autocrítica puede hacerse de, hombre, pudimos haber cedido en esto? Pudimos haber llegado a este consenso, pudimos haber hecho esto mejor con respecto a las reformas. Bueno, yo creo que algo que debimos haber hecho definitivamente es haber presentado nuestras propuestas de reforma, porque es que hay que ser absolutamente claro en eso. Nosotros presentamos una propuesta acorde al modelo de país que nosotros defendemos, inclusive al interior de las fuerzas políticas del pacto histórico y de las distintas fuerzas políticas que hoy hacen parte del gobierno nacional, que no es solamente la izquierda progresista, sino que también hay otros sectores socialdemócratas y democráticos que se han acercado. Ya de entrada nosotros hacemos un acuerdo a la hora de presentar estas reformas. Es decir, hay diálogos inclusive anteriores
con sectores económicos. Y nosotros presentamos una propuesta, como lo dije hace un momento. Esa propuesta, por supuesto que tiene que ser debatida y por supuesto que la oposición tiene no solamente el derecho, sino también el deber de presentar su contraargumentación y de defender su modelo de país. Esto es lo natural, igual que las bancadas independientes, pero espacios de diálogo han existido. Por supuesto que han existido. Tal vez debimos haber presentado las reformas antes para que tuviésemos mucho más tiempo para dar las discusiones con profundidad. Yo fui muy crítica, por ejemplo, siendo la vicepresidenta del Senado de la República, porque nos demoramos casi 4, ahorita no recuerdo las fechas exactas, pero no fueron menos de 4 meses en iniciar la discusión de la reforma pensional, a pesar de que la ponencia ya estaba radicada en la plenaria del Senado de la República. Y eso, por supuesto, le quita tiempo al debate. Hay otra cosa que considero además fundamental, y es que, yo no sé, yo recuerdo una Cámara de Representantes en la que nos acostábamos, nos íbamos a descansar a las 3, 4 de la mañana, pero resulta que aquí van, se registran muchos y se retiran. Y por lo tanto no pasan, no pasan por ausencia de quórum, no cuando las bancadas toman una decisión de deshacer el quórum, lo cual es una estrategia legítima al interior del Congreso de la República, sino que por el ausentismo, y eso lo sabe Katy muy bien, porque lideraba Trabaja en Vagos, en fin, pues resulta que no hay quórum para debatir ni las iniciativas del gobierno, ni las iniciativas de los congresistas, que a veces también son muy buenas, que pueden retroalimentar muy bien otras discusiones que son presentadas por el gobierno nacional. Así que creo que ahí hay no solamente una autocrítica, sino que inclusive los medios de comunicación, y sea este el espacio para hacer un llamado, hacer un poco de veeduría. ¿Qué es lo que está sucediendo con el ausentismo en el Congreso de la República? Que no pasa porque a veces los congresistas se ausenten con autorización del presidente, sino que vayan a debatir y permanezcan en el debate y demos el debate. Y yo creo que eso va a ser sano y va a permitir que distintas iniciativas cursen, que haya un ritmo más dinámico y que el Congreso, además de ser el espacio del debate y del consenso, también sea un espacio de pedagogía, que la gente se interese, escuche los debates que se dan en el Congreso de la República, vuelvo y repito, cada vez con más argumentos. Inclusive quienes llegamos a la Cámara y hoy estamos en el Senado, en esos 4 años hemos madurado muchísimo, Sí. hemos cambiado muchísimo. También hemos aprendido el ejercicio congresional, el ejercicio del debate. Cada vez somos también más estudiosos, Sí. también más rigurosos y más respetuosos. Ojalá lo seamos todos en la presentación de nuestras desavenencias en el Ya. debate político e ideológico. Mire, presidente Efraín Cepeda, ahora usted hablaba de la importancia del legislativo, ¿verdad? Y yo, dentro de la primera reflexión que a los que los invitaba, era también un poco reflexionar y quiero saber usted qué opina de que el presidente esté tomando decisiones sin pasar por el legislativo, vía decreto, y que son decisiones importantes para el país también. Gracias, María Camila. Lo primero que debo decir es que en ese escenario tenemos un sector judicial serio, firme, estudioso. Duda revisará con lupa si realmente esos decretos tienen esa fuerza pasando por encima del Congreso. Cuando yo digo el Congreso, no, primero quiero decir que yo le he dicho a los senadores, hombre, aquí los debates son políticos, no son personales. A mí me parece que un debate político, que cada uno exprese su postura, podemos estar en 2 orillas diferentes, pero lo personal es distinto. Y por eso en estos meses de presidencia del Senado hemos logrado debates armónicos, yo diría quizá 95, 97%, siempre ha habido algunos enfrentamientos, pero no sé, Miguel, pero como 97%.
Ese es lo primero. Lo segundo, cuando yo digo Congreso es el camino, no es únicamente porque seamos una democracia representativa y solo se debata dentro del recinto, no. Es que en el Congreso acostumbramos a invitar, a hacer los foros invitando a todos los sectores de la sociedad, lo hacen todas las comisiones, ¿no? En los proyectos más representativos se escuchan los sectores, de manera que el camino, ese es el foro del debate y el foro de las ideas. Mi querido Jaime Raúl, como las diferencias son políticas y no personales, tú dices que nos tomemos un café, pero te voy a decir una cosa, para la discusión del presupuesto, casi me da un coma de tanto café que tomé con el gobierno nacional. Y uno veía en esas reuniones la cara del ministro Cristo como con ganas de expresarlo, de llegar a consensos, pero del otro lado, pues, el Ministerio de Hacienda y en Planeación como que no lo No había quería. ambiente. De manera que yo lo que creo es que nosotros aquí tenemos que apostarle a un país con crecimiento. Y me gustó mucho, me han gustado varias intervenciones, la de Fernando Carrillo de Instalación me parece que muestra los dos aspectos, ¿no?, de la vida nacional, sin que él le dé la razón a ninguno, sino buscarlos allí. Pero hay un tema que es la gente a quien nosotros representamos, a quien tenemos que generarle un empleo, a quienes tienen que llevar, ¿no?, la plata a su casa para la comida y para generar empleo. Aquí necesitamos impulsar la inversión privada y la pública. Me parece, quiero decirlo aquí con franqueza, que sectores del gobierno nacional no aprecian, no quieren, a veces les da urticaria la inversión privada. Y si no hay inversión privada, quiero hacer una formulita con plastilina. Si no hay inversión, si no hay aprecio a la inversión privada, si no hay seguridad jurídica, pues la inversión privada cayó en el 25% el año pasado y viene cayendo 12% este año. Y la formulita es, si cae la inversión privada, hay menos utilidades. Si hay menos utilidades, hay menos recaudo tributario y la solución no puede ser recetarnos una reforma tributaria que sería un círculo vicioso. De manera, lo primero, la inversión privada, impulsarla y allí tendremos la posibilidad de generación de empleo formal. Bien. De formalizar también esos 12 millones de informales. Segundo, la ejecución del gobierno nacional. La ejecución presupuestal en agosto, que debió ser el 66%, estaba más o menos en el 50-51. Esos son 79 billones de pesos que no estaban ejecutados y muchos de esos estaban parqueados en bancos y fiducias. Y ese es un tema, y yo digo, aquí hay un proyecto, decir que en esos cafés nosotros aprobamos la reforma tributaria del ministro Campo, por supuesto, reformándola, recortándola, discutiéndola, pero fue un debate de altura de discusión. Reforma a la salud, fue un debate en que nos dábamos la mano en un lado de la mesa para reformar unos artículos y al día siguiente nos mandaban un texto sin modificación. Hicimos 12, 14 reuniones, Partido Liberal, Partido de la U, Partido Conservador, y nos sentimos, yo jamás me había pasado eso en 32 años sentado en el Senado, que los acuerdos pactados en la mesa se nos irrespetaran con el mismo texto y por eso decidimos hundir la reforma a la salud y por eso aprobamos, sí, la tributaria con ese tema de consenso. Y terminar con esto. La incertidumbre mata la inversión. Nosotros aprobamos jurisdicción agraria. Jurisdicción agraria, incluso escuchando las cortes, los sectores de la sociedad, hablo del acto legislativo, donde se crea la jurisdicción agraria, pero no con cortes de cierre, sino respetando las cortes actuales. Y ahora se nos presenta un proyecto de ley ya para el desarrollo que dice que los jueces de la República no tienen nada que ver en la expropiación, que es la Agencia Nacional de Tierras, yo con yo, la que decide una expropiación de tierra. ¿Dónde están los jueces de la República? Tienen que haber garantías, si no continuaremos en incertidumbre y baja la inversión.
en la orilla de la expropiación no está el Partido Conservador, que está en la orilla del respeto a la propiedad privada. Gracias, presidente. Se nos está acabando el tiempo. Tengo muchas preguntas. Presidente Salamanca, vamos a ser un poco más concretos y quiero hablarle de la relación Gobierno Nacional-Congreso y de cómo entender y trabajar armónicamente respetando la independencia de poderes. Bueno, yo creo que es fundamental que el gobierno entienda que la voz de las regiones está representada en el Congreso y que no tiene las mayorías, digamos, representadas allí para poder hacer los cambios desde la mirada que el gobierno quisiera. Y el Congreso tiene que entender también que Colombia necesita un cambio y que tiene que ceder en cosas. Si cedemos todos un poco y buscamos más los puntos en común, a Colombia le puede ir muy bien. Si nos quedamos en la polarización, si nos encerramos en las disputas que tal vez son buenas para los políticos, pero que no le sirven en nada al país, creo que esas relaciones, digamos que no solamente van a salir mal y pierde la institucionalidad del país que nosotros tenemos que defender. Yo celebro y saludo el lanzamiento hoy del marco del Acuerdo Nacional, porque creo que todos debemos unirnos en torno a la idea de defender la democracia y la institucionalidad en Colombia. En la Cámara lo hemos hecho, hemos regresado, por ejemplo, en mi presidencia a adelantar debates de control político, porque el Congreso tiene que poner la lupa técnicamente en la ejecución del gobierno, en las políticas, en el primer acuerdo nacional que se construyó, que fue el Plan Nacional de Desarrollo, porque la gran mayoría de congresistas votamos a favor de esta ley de la República. Lo segundo es que también la agenda legislativa de origen parlamentario es importante. En lo que llevo de presidente se han aprobado 25 proyectos de ley de iniciativa de todas las bancadas y no hemos limitado la agenda del Congreso solamente a las reformas que presenta el gobierno. Y en eso yo le reconozco al anterior ministro y al actual ministro que han sabido entender los tiempos y las discusiones y no se ha aprisionado la agenda única y exclusivamente en el Congreso, en la agenda pues de gobierno. Y ahora que me parece muy importante decir esto, creo que es fundamental que el gobierno también entienda y ha entendido que las reformas se tienen que discutir lo que tenga que demorarse la discusión. Y en eso tiene también el Congreso que entender que si no hay presión, si no hay afanes, podemos discutir sobre lo verdaderamente importante que es el contenido de las reformas y no dilatar en tal vez estrategias que son válidas pero que no le aportan mucho al país. La oposición está haciendo una buena labor, Sí. perdóname, yo la quiero reconocer en el Congreso. La labor de los congresistas independientes es muy importante. La coalición ha estado muy juiciosa acompañando las reformas. Inclusive hay unas voces que a veces, tal vez, Katy, no me dejas mentir, no eran tan visibles y ahora son más visibles. Son esas voces de las minorías representadas en el Congreso, que yo me he preocupado mucho porque también pongan su voz en el Congreso, porque no solamente es que se elijan mujeres, afro, etcétera, 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 sino que tengan voz y que incidan. Yo creo que puede salir bien, soy optimista. Sí. El café de hoy, creo, senador, yo sé que va a tener muy buenos frutos y a Colombia le va a ir muy Seguro bien, porque que es sí. café de Boyacá. Seguro que sí. Muchas gracias, presidente. Faltaba de Boyacá. Representante Jubinao, ya digamos, para hacer una reflexión final y también desde la labor tan juiciosa y disciplinada que hace usted desde el Congreso de la República y está haciendo también oposición al gobierno nacional, ¿en qué se ha equivocado la oposición? Bueno, no formalmente somos oposición. Nosotros votamos por Petro e inicialmente éramos coalición de gobierno. Hemos transitado la independencia pues por muchas diferencias de fondo y de forma, pero si yo tuviera que hacer una autocrítica de nuestro grupo es que sin duda no nos preparamos lo suficiente para gobernar. Duramos 30 años haciendo campaña, 30 años diciéndole al país por qué
Colombia necesitaba alternancia de poder. ¿Por qué había que darle la oportunidad a la izquierda? Y cuando finalmente pudimos llegar, demostramos que no tenemos las dos cualidades que se necesitan en política, que es la virtud ética, pero también la virtud intelectual. Yo creo que en los que todos aquí estamos de acuerdo con Gustavo Petro. Creo que todos estamos de acuerdo con que necesitamos una mejor salud, con que necesitamos un sistema pensional que realmente pensione, con que necesitamos una reforma laboral que realmente actualice las reglas de juego para las dinámicas de hoy. Necesitamos reconocer al campesinado como sujetos de derechos. Necesitamos una reforma agraria real. Yo creo que la mayoría de los que estamos aquí podemos estar de acuerdo con eso. ¿En dónde han surgido las diferencias? En el cómo. Y allí creo que este proyecto de gobierno ha sido absolutamente sectario. Desprecian la evidencia, desprecian las matemáticas, ellos lo han dicho. Y yo creo que sí, tenemos unos muy buenos qué, pero no tenemos una de las promesas que nos hizo Petro en que nos falló, a los mejores gobernando, a los mejores formulando las políticas públicas, separados de los dogmas tradicionales de izquierda y derecha que ya los Nobel y los científicos de este mundo nos han demostrado que sencillamente no nos sirven para aproximarnos a la realidad y a los fenómenos sociales, pues allí es mi principal crítica. Ahora, y con esto cierro, creo que este primer gobierno de izquierda nos deja una gran lección en la que no nos podemos equivocar en 2026, y es Colombia, o mejor dicho, el primer presidente o presidenta que realmente vaya a pasar a la historia en este país es el que sea capaz de unir y de reconciliar. Yo creo que todos estamos cansados de la división, todos estamos cansados de la pugnacidad. A mí muchos de ustedes me dicen, muy bien las peleas que das en el Congreso, y yo por dentro digo, si ustedes supieran que ya yo no quisiera pelear más. Yo quisiera que realmente hubiese un diálogo nacional. Yo quisiera que de verdad pudiéramos construir esos acuerdos fundamentales que cada 4 años prometemos que vamos a construir y que nunca logramos construir. Y no nos equivoquemos en una cosa. Ojo, yo creo que ya la discusión no es qué va a hacer este gobierno. A este gobierno le queda 1 año y medio y les digo la verdad, yo ya no creo que vaya a hacer mayor cosa. No lo creo. En 6 meses ya todo el mundo está en lógica de campaña. ¿Qué creo? Que el proyecto que llegue en 2026 no tiene ninguna otra opción sino dar resultados. Si en 2026 el proyecto que llegue en la lógica de, ya se fue Petro, yo creo que Petro se va a ir en 2026, las instituciones de ese país son fuertes. Pero si ese gobierno llega diciendo, no, ya salimos de Petro, ya salimos de la izquierda, eso ya ese cuento del cambio, volvamos a como estábamos antes, error. Porque los malestares sociales que le permitieron a Gustavo Petro llegar al poder siguen ahí. La inequidad sigue ahí. La pobreza sigue ahí. La injusticia sigue ahí. La discriminación, la ilegalidad y la violencia siguen ahí. Que Petro, trágicamente para mí, no haya podido sembrar los pilares que iban a transformar eso, creo que lo podemos reconocer. Pero que creamos que eso no necesita solución, es algo que ustedes aquí, que son los sectores de opinión y de poder en este país, no se pueden permitir pensar. Ojalá que en 2026 podamos elegir un proyecto político que esté alineado en los qués, pero también en los cómo. Que realmente ojalá desde campaña nos diga con quién va a gobernar, quiénes van a ser esas personas competentes que van a ejecutar y que ojalá con un discurso de unión y de reconciliación pueda entre 2026 y 2030 materializar esas promesas de cambio. Si el proyecto en 2026 no logra hacer eso, les quiero decir que hacia 2030 la ruptura y el incendio en este país va a ser mucho peor que el de 2021. Entonces, que nadie nos haga creer que este país no necesita un cambio. Este país necesita un cambio.
Este proyecto político no lo logró. Ojalá que podamos entre todos construir un gobierno para 2026 que sí lo logre. Bien, gracias.